grande? Ah, un ratito, un ratito, un ratito. A ver, está pasando y te lo ponemos bien. Ya, a ver, porque no hay más allá. Ah, vamos a ver, ya lo voy a colocar en grande. Ahora sí, ¿lo ven en grande? Ahora muevo. ¿Hay nada? ¿Hasta ahora nada? Qué odiosa esta página. A ver, un ratito. Vamos a ver otra vez, ¿ya? A ver, ¿ahora sí? Está en grande. ¿Lo ven? ¿A un pequeño? No, yo no he vuelto a salir. No he vuelto a ver, ¿ya? Otra vez. Vamos a volver a compartir. Ahora, en la otra forma no lo quiere compartir. Pesa. Ya, vamos a continuar. ¿Listo? Comenzamos. Ya. Como les debía la clase de traumatismo cardíaco y de los grandes vasos intratorácicos, ¿ya? Y aparte también vamos a ver lo que es manejo de la disección aórtica. Entonces, como vemos, los traumas cardíacos, la mayoría de traumatismo cardíaco se presenta en pacientes politraumatizados, como ven en la figura, ¿no? Por ejemplo, cerrados y abiertos, o también iatrogénicos. Ya dentro de los cerrados, principalmente va a ser los accidentes de tránsito. Ustedes van a ver cuando estén en emergencia, ¿no? Pacientes que vienen probablemente por accidente de tránsito. Tengo que preguntar cómo ha sido el mecanismo de lesión. Eso ya lo vieron ustedes en el politraumatizado, el manejo del politraumatizado. Entonces, el mecanismo de lesión es muy importante para yo sospechar de un trauma torácico, un trauma cardíaco. ¿Listo? Entonces, el trauma cardíaco siempre está casi siempre relacionado con accidentes de tránsito y agresión. Constituye una de las primeras causas de mortalidad en los países de desarrollo y en vías de desarrollo. La gran mayoría de los pacientes con lesiones cardíacas por trauma cerrado tienen como antecedente un accidente automovilístico. Tienen un índice de mortalidad muy grande, ya muy alto, cercano al 76%, y en otras literaturas lo van a incluso hallar en 80 hasta el 85%, o sea, un índice de mortalidad muy grande. ¿Cómo se va a definir los traumas? ¿No? Los traumas cardíacos se van a definir de acuerdo a las heridas cardíacas, se van a clasificar según el mecanismo del trauma. Pueden ser heridas abiertas o penetrantes, por ejemplo, los pacientes que han sufrido asaltos, ¿no? A mano armada o en proyectil, los proyectiles, es decir, pistolas, ¿no? Que son heridas abiertas o penetrantes, o también arma blanca, ¿ya? Por ejemplo, las agresiones, los asaltos, ¿no? Las otras son las heridas cerradas o no penetrantes. Aquí
de cañón, o sea, primerito la causa es accidentes de tránsito, ¿no? Por ejemplo, que el paciente esté conduciendo sin cinturón de seguridad y se lacera o se choca junto con el timón. Otra opción, que es muy poca, pero también pueden ser las caídas de grandes alturas, ¿ya? Eso también podría darme una herida, unas heridas cerradas o no penetrantes. Y las heridas iatrogénicas, tenemos en estas acá, por ejemplo, la inserción de catéteres venosos arteriales. Por ejemplo, ¿no? Cuando en emergencia les hacen el acceso subclavio, suelen haber a veces algunas lesiones a nivel cardíaco de los grandes vasos. Ojo, ¿ya? De acuerdo a estas definiciones. Hay también en las cerradas, ahí está también el RCP, las maniobras de RCP, a veces no las hacemos correctamente, fracturamos una costilla y lesionamos también a nivel cardíaco. En las lesiones penetrantes, hasta el 90% de los pacientes mueren antes de llegar al hospital. Lastimosamente es así, ¿no? Por ejemplo, en las heridas de bala directo al corazón. Bien difícil que un paciente llegue al hospital, a menos que tenga una correcta triaje, un correcto manejo de primer nivel en el prehospitalario, o sea, allí, digamos que haya paramédico, un médico más, en los bomberos y que puedan ayudarlo, pero bien difícil que lleguen vivos al hospital. Clínicamente se va a observar el signo de Kussmaul en ese tipo de pacientes. Ya, por ejemplo, la infiltración angular que aumenta con la inspiración profunda. Tenemos el pulso paradójico. Y también, y aquí es muy importante y siempre les he dicho, ojo, no se van a olvidar de la triada de Beck. Creo que está, ¿qué pasó? ¿Lo ven en grande? Sí, se ha congelado un ratito. Entonces acá la famosa triada de Beck que no se deben olvidar, ¿no? Que eso me va por lo menos a decir que hay un taponamiento cardíaco debido a una lesión o un trauma en la cavidad cardíaca o en los grandes vasos. Al igual que en los traumas cardíacos cerrados, el ventrículo derecho es la estructura más afectada en las lesiones penetrantes, casi el 50% de los casos. ¿Por qué? Porque es un ventrículo voluminoso y mayor, ¿ya? Y si es que, digamos, yo recibiera una herida de arma blanca o una herida de arma de fuego, ¿no? Es más grave aún cuando está en fase de llenado, o sea, en la fase diastólica, porque está repleto de sangre, ¿ya? Las lesiones cardíacas penetrantes de las que se puede sobrevivir la víctima son aquellas que pueden repararse de forma quirúrgica. La gran mayoría de estas lesiones abiertas o las lesiones penetrantes a nivel cardíaco van a requerir tratamiento quirúrgico, ¿ya? Antes de intentar la reparación de la lesión, se va a controlar las hemorragias, o sea, cuando el paciente llega, obviamente tengo que controlar la hemorragia, ¿no? Si es que son las lesiones en las aurículas, puede controlarse mediante la colocación de pinzas Satinsky, esto se hace en sala de operaciones, en tanto que la presión por la punta de los dedos va a ocluir las heridas ventriculares, ¿no? A veces nosotros en sala de operaciones utilizamos lo que son pinzas vasculares, una es la Satinsky, que nos va a ayudar a clipar las aurículas, pero en los ventrículos podemos hacerlo manualmente, ¿no? Con el dedo. La oclusión de las lesiones grandes radiadas puede llevarse a cabo de manera eficaz también. Otra forma es con la sonda Foley, ¿no? Pero no hay que jalar mucho. Por ejemplo, aquí, ¿no? La pinza que está aquí, no sé si ven en la lesión que estoy señalando, se llama Satinsky, es una pinza vascular, ¿ya? Que nos va a ayudar a nosotros a reparar, puede ser la aorta, las arterias auriculares, las cavidades auriculares y las ventriculares. Nosotros la vamos a ir taponeando mientras hacemos la cirugía, con los dedos lo vamos a ocluir. Lo que se requiere, el objetivo es disminuir la hemorragia, ¿no? Parar la hemorragia. La reparación definitiva de lesiones cardíacas se realizará con su jet continuo, con polipropileno 3.0 o puntos separados, con material de sutura de polipropileno 2.0 y el empleo de soportes. Estas últimas pueden ser en particular eficaces en el ventrículo derecho para impedir que el material de sutura desgarre el delgado tejido del miocardio. Las lesiones en las arterias coronarias se repararán con puntos colchonero horizontales, ya que los puntos continuos causan oclusión coronaria e infarto distal. ¿Ya? Las heridas por proyectil de arma de fuego pueden causar lesiones radiadas y dejar el miocardio adyacente a la herida con contusión y muy friable.
¿ya? Entonces hay que tener cuidado cuando se entra a hacer operaciones, a reparar estas lesiones, hay que saber cómo hay que suturar y qué puntos le vamos a dar. No todos los puntos nos van a ayudar a cuidar el tejido, ¿no? Porque lo podemos necrosar. Un ratito, por favor. A ver, continuamos. Otra vez se me ha salido la tontería. Qué pesado. Ay, ya. Ya son, por ejemplo, como hemos dicho, con heridas de bala o de proyectil, a veces son lesiones radiadas, ¿no? Que también van a afectar estructuras, no solo la cavidad cardíaca. Digamos que una herida de bala en el ventrículo también va a afectar parte de la K o parte de la aorta, ¿no? También pueden haber daños estructurales del corazón. En la ocultación en el transoperatorio con la valoración hemodinámica. Posoperatorio significa casi siempre lesiones fatales. Acá al paciente se le saca un ecocardiograma que puede diagnosticar una ecocardiografía, ¿no? Que puede diagnosticar las lesiones y cuantificar el efecto del gasto cardíaco. Rara vez se resiste a la reparación inmediata de las lesiones valvulares o defectos del tabique, lo que obliga a usar circulación extracorpórea, pero las lesiones intracardíacas y estructurales pueden evolucionar y con ello es preciso practicar una ecocardiografía de vigilancia. Estos pacientes postoperados de este tipo de lesiones se le va a tener que estar tomando constantemente, vigilar, ¿no? Con ecocardiografía. Por ejemplo, ¿no? El porcentaje de lesiones cardíacas en esta figurita van a ver las áreas anatómicas más afectadas. Como hemos dicho, el ventrículo izquierdo casi un 50%, tanto en contusiones cerradas como en traumas cerrados o traumas abiertos, o por arma blanca o por proyectil. De los casos de las válvulas, la tricuspidia, más o menos el 5%, el ligamento arterioso en un 89% y en la aorta ascendente 4%. ¿Ya? Y los troncos subaórticos, más o menos el 3% serán afectados. En un trauma contuso de bajo impacto no penetrante en la región precordial que va a producir una arritmia cardíaca maligna y muerte súbita. Presenta alta incidencia en población infantil. Acá, en los pacientes que sufren traumatismos por accidente de tránsito, en niños más o menos de 14 años se ha visto eso, o también en deportistas, ¿no? Que hacen béisbol, karate, hockey sobre hielo, boxeo y artes marciales, ¿no? La reanimación temprana prehospitalaria no garantiza la recuperación dada la complejidad del trastorno. Otra de las ay, perdón, acá. La ruptura cardíaca también es otra lesión que se produce a nivel del corazón, ¿no? Es considerada el máximo exponente del trauma, ¿ya? Con una elevada tasa de mortalidad e incluye la ruptura como la pared libre ventricular, el septum interventricular, los músculos papilares o las cuerdas tendinosas. La ruptura de la pared libre es la forma más frecuente de presentación del trauma cardíaco cerrado. La lesión del septum intraventricular se manifiesta como insuficiencia cardíaca por una lesión valvular concomitante. Las válvulas cardíacas afectadas con mayor frecuencia, ¿cuáles van a ser? Las válvulas aórticas, seguidas por la mitral y la tricuspidia. Ojo, en la ruptura cardíaca. La ruptura de los músculos papilares y de las cuerdas tendinosas pueden resultar en insuficiencia mitral con edema pulmonar y disminución del gasto cardíaco. Otra es la lesión cardíaca directa. En este concepto se agrupan entidades que no están directamente involucradas con el trauma directo. El trauma provoca
hiperactividad simpática y agresión plaquetaria in situ sobre una placa aterosclerótica preexistente, que precipita una trombosis aguda o un vasoespasmo coronario, con la consecuente evento coronario agudo. Los mecanismos directos de la lesión pueden originar los desgarros, las laceraciones y las fístulas. La lesión traumática de la aorta es otra también de las lesiones importantes a nivel del corazón, ¿no? Es la causa más común de taponamiento cardíaco en el contexto de un trauma cardíaco cerrado, ¿ya? Se asocia con mecanismos de aceleración, desaceleración y presenta una alta mortalidad, casi del 80 al 85%. La mayoría de los pacientes a veces no llegan vivos. También hay desgarros de la aorta en un 4%, el arco transverso en un 2% y de los troncos supraórticos en un 3%. El 10% de los casos se observa laceraciones de la pared arterial y se asocia frecuentemente con hematoma mediastinal. Aquí en las lesiones traumáticas no se olviden que hace signos de taponamiento cardíaco. Otra vez la triada de Beck. No se olviden eso. Es una pregunta tanto para ustedes, para Suenan, como para la residencia. Las lesiones del pericardio es la lesión de diagnóstico muy difícil, ya se suele presentar como hemopericardio o neumopericardio. Las laceraciones pericárdicas con clínica de derrame pleural o taponamiento cardíaco. Incluso si pasa desapercibido, puede debutar tardíamente como pericarditis constrictiva. La localización de las laceraciones va en orden de frecuencia y va a ocurrir primero en el lado izquierdo, paralelo al nervio frénico, en un 64%, en la cara diafragmática del pericardio, en un 18%, en el pericardio del lado derecho, en un 9%, y en el mediastino, en un 9%. La longitud de la herida es muy variable y el 87% de los derrames pericárdicos se debe a lesiones del pericardio y el 57% se asocia a ruptura cardíaca. Otra patología, la herniación cardíaca. La herniación cardíaca es una complicación potencialmente mortal. Esto ya es una complicación de un trauma a nivel cardíaco. Su presencia se asocia a muerte temprana y prácticamente se considera un diagnóstico de autopsia. Aquí el paciente lastimosamente va a morir, ¿ya? Se asocia en gran porcentaje de casos con otras lesiones como las fracturas costales, la contusión pulmonar, la fractura external, el trauma cráneoencefálico y la lesión de vísceras abdominales. Este es un paciente politraumatizado grave, ¿no? Que ha sufrido accidente de tránsito o de repente caída de gran altura, más allá de los 4 a 5 metros, ¿ya? Entonces este paciente no solo va a tener una herniación cardíaca, que es una complicación ya de un trauma a nivel cardíaco, sino va a tener como lesiones asociadas fracturas externales. Ojo, aquí en la fractura external tengo que sospechar de eso, ¿ya? ¿Cómo se van a clasificar? Según la Asociación Americana de Cirugía del Trauma, ha lanzado este cuadrito que es desde 1998 y se va, según este cuadro, se da la clasificación de los traumas cardíacos. El tipo 1, el trauma cardíaco cerrado con ruptura del septo. Tipo 2, trauma cardíaco cerrado con ruptura de la pared libre. Tipo 3, trauma cardíaco cerrado con trombosis de la arteria coronaria. Tipo 4, trauma cardíaco cerrado con falla cardíaca. Tipo 5, trauma cardíaco cerrado con anormalidades electrocardiográficas o enzimáticas. Y el tipo 6, que ya nadie lo va a salvar, trauma cardíaco cerrado con arritmia compleja. Lastimosamente, del 3 para adelante es muy alta mortalidad y suelen morir antes de que intervenga el cirujano de tórax. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? No hay signos ni síntomas específicos de un trauma cardíaco cerrado, ¿no? Pero se va a asociar al taponamiento cardíaco. Ojo, ¿ya? Al examen físico es probable encontrar la hipotensión arterial, que puede corresponder a un taponamiento cardíaco o a un neumotórax a tensión. La taquicardia, la ingurgitación yugular que aumenta con inspiración, ¿no? El signo de Kussmaul, de repente podemos escuchar galope de tercer ruido, un frote pericárdico, ¿no? Si hubiera una pericarditis ahí agudísima, o los soplos de reciente aparición con estertores alveolares por edema pulmonar. La manifestación más característica de la ruptura cardíaca viene dada por la sintomatología acorde a la clínica de taponamiento cardíaco. O sea, la gran mayoría de todas estas lesiones cardíacas va a tener clínica de taponamiento cardíaco. Por eso es muy importante otra vez la triada de Beck, ¿ya? Mientras que la ruptura del septo intraventricular se va a manifestar con una insuficiencia cardíaca izquierda. Van a haber estertores alveolares, pulso alternante y soplo de insuficiencia mitral aórtica. Es decir,
Para ver todas estas manifestaciones tengo que llamar a quién, al cardiólogo me puede ayudar o si no, al cirujano de tórax. El diagnóstico, la sospecha está, digamos que tiene un paciente politraumatizado, que sufre un trauma que ha estado conduciendo o de repente una lesión abierta, ¿no? Por arma blanca o por arma de fuego. Tengo que pedir imágenes que me ayuden a diagnosticar. Un electrocardiograma me va a servir, ¿no? En todo caso, si hacen como taponamiento cardíaco, voy a encontrar, ¿qué voy a encontrar en el electrocardiograma? Ustedes ya lo saben, ya eso ha sido examen, pregunta del examen, ¿no es cierto? También puedo pedir una radiografía de tórax, muy raras veces se va a ver un corazón gigante o se va a ver un poquito de derrame en el pericardio. Biomarcadores, CPK, igual para alteraciones cardíacas, la ecografía, el ecofast, que nos va a ayudar si es que hay líquido a nivel de pericardio, el ecocardiograma, la tomografía y la ortografía, si es que sospechamos de aorta. Por ejemplo, aquí, ¿no? La radiografía de tórax me va a ayudar a descartar si es un neumotórax a tensión o si tiene esta figura del corazón, ¿no? No sé si es que pueden evidenciar un corazón grande, pero acá llega el corazón y esto sería todo lo que pasa en el pericardio, puede haber sangre. Igual acá en la ecografía o en el ecocardiograma, se ve la estructura del corazón, pero alrededor hay líquido, ¿no? Que está haciendo como un taponamiento cardíaco. Igual acá en el ecocardiograma, igual aquí en la tomografía que sí me muestra totalmente líquido alrededor del pericardio, que puede ser que estemos sospechando de una lesión, tanto la que hemos visto, las rupturas cardíacas, ¿no? O otro tipo de lesión. Pero ya me muestra el líquido. El tratamiento, la sospecha de trauma cardíaco cerrado en el contexto del paciente politraumatizado obliga a la monitorización hemodinámica y eléctrica continua. Es decir, este tipo de pacientes lo tengo que trabajar en trauma shock y tengo que tener la sospecha, ¿ya? A estos pacientes te van a complicar. ¿Ya? Porque las complicaciones tanto mecánicas y eléctricas cardíacas, ¿no? Por ejemplo, idealmente se debe realizar durante las 24 horas que tengo que monitorizar a mi paciente. Yo siempre digo que todo paciente politraumatizado en ese tipo de accidentes, sobre todo los traumas contusos, es un paciente muy, muy difícil de evaluar. Y es muy difícil. O sea, tienes que tú estar constantemente revaluando, hacer tu evaluación primaria, tu evaluación secundaria, porque las lesiones se te van a pasar y las lesiones van evolucionando. No significa que en ese momento no hubo sangrado, pero a las 5 o 6 horas puede presentarse sangrado. Me dejo entender. No solo diría 24 horas, son 72 horas que tienes que vigilar. ¿Cuál sería el manejo inicial? Como en todo paciente politrauma, el ATLS, ¿no? El ABCD, vía aérea, ventilación, todo, ¿ya? Y la hipotensión de este tipo de pacientes en el contexto de un paciente politraumatizado siempre se va a pensar que es por hemorragia, ¿no? Y no se va a pensar que sea una disfunción cardíaca hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Todo paciente que llegue hipotenso, politraumatizado, nosotros estamos pensando que está sangrando de algún lado, pues de tórax, abdomen, pelvis o de la cabeza, ¿no? Pero a veces no se piensa mucho que sea una disfunción cardíaca, ¿ya? En caso de lesiones penetrantes cardíacas, obviamente que eso ya es penetrante, eso tiene que al toque ir a intervención quirúrgica. Es una prioridad ese tipo de paciente. Todo paciente con sospecha de trauma cardíaco cerrado, con ruptura cardíaca de pared libre o ruptura septal, o lesión en la arteria coronaria o lesión en las válvulas, debe ser visto por quienes, por el cirujano cardiotorácico. Ya nosotros de repente solo ayudamos a estabilizar al paciente, pero todo este paciente con sospecha de un trauma cardíaco tiene que ser visto por el cirujano cardíaco. En pacientes inestables se debe evitar la anticoagulación y la cardioversión hasta que se obtenga certeza diagnóstica de la complicación. En caso de taquiarritmia supraventricular, se indica el uso de maniobras vagales, adenosina o beta bloqueadores titulados y baja dosis para evitar la caída del gasto cardíaco. Acá también tenemos que tener mucha ayuda del cardiólogo, ¿no? O del cirujano cardiotorácico, ¿ya? Porque ese tipo de pacientes es complicado. ¿Qué complicaciones te puede dar un trauma cardíaco? Mi paciente puede presentar taponamiento cardíaco, que ustedes ya se lo saben de memoria, contusiones en el miocardio, el síndrome coronario agudo, arritmias cardíacas y lesiones aórticas. Son las complicaciones que mi paciente va a tener al sufrir un trauma cardíaco y que tengo que saberlas y que tengo que ayudarlo, ¿no? Otras lesiones que encontramos en los traumas tanto cerrados como abiertos son los traumatismos de los grandes vasos intratorácicos. ¿Quiénes? La aorta, el vaso más grande, ¿no?
Más del 90% de las lesiones de grandes vasos torácicos es resultado de traumatismos penetrantes, aunque son posibles pseudoneurismas o roturas francas con las lesiones cerradas del tronco arterial brachiocefálico, arteria subclavia o aorta descendente. Arteria subclavia, a veces acá, ojo, esta lesión puede darse por la inserción de catéteres ya venosos centrales, ¿no? Las laceraciones simples de la aorta ascendente o del arco aórtico transverso pueden repararse con aortorrafia lateral, es decir, tenemos que suturar la aorta. La reparación de las lesiones de la cara posterior o aquellas que requieren injertos con interposición del arco son indicación para una derivación cardiopulmonar, y la reparación de las lesiones complejas puede exigir un paro de circulación. Estas lesiones de los grandes vasos se hacen también en sala y obviamente con un tipo de anestesia especial. Ya prácticamente al paciente se va a tener que hacer como un paro circulatorio, totalmente. Ya es un tipo de anestesia especial. Las lesiones del tronco arterial, el brachiocefálico, se va a reparar como técnica de exclusión, lo que evita la necesidad de instalar derivación cardiopulmonar. Los injertos de derivación de la aorta proximal a la aorta distal del tronco arterial brachiocefálico con injertos tubulares protésicos. Ya son unos injertos así de material protésico tipo plástico, ¿ya? Pero tiene un nombre especial. Se realiza antes de abrir el hematoma que se forma como consecuencia de la lesión. Acá está el nombre, ¿no? El PTFE, ¿ya? Se lleva a cabo una anastomosis del injerto con el extremo proximal no lesionado de la aorta y se efectúa una anastomosis término-terminal con el tronco arterial brachiocefálico. El origen del tronco arterial brachiocefálico se sutura en su base para excluir un pseudoaneurisma u otra lesión. Las lesiones de la arteria subclavia se reparan por medio de una arteriorrafia, es decir, suturo, ¿no? Lateral o interposición de un injerto. Ya también este material protésico se puede interponer. Las anastomosis terminales no es recomendable si se tiene una pérdida segmentaria notable, debido a las ramas múltiples y a las muescas compresivas en la arteria. Este es el material protésico el que les decía, ¿no? Entonces, eso es el que me va a hacer o que me puede reparar las arterias. Por ejemplo, la aorta, la arteria brachiocefálica y las demás. ¿Ya? Acá está en la angiografía, muestra un pseudoaneurisma, acá cómo están reparando un aneurisma, ¿no? De 1 centímetro más o menos. Acá se hace la primera es la etapa de exclusión o una derivación, ¿ya? Y en el origen, acá, es ese material protésico. No sé si están viendo, ¿ya? Si las lesiones de la aorta torácica descendente no constituyen una urgencia absoluta, pueden necesitar intervención quirúrgica como una urgencia relativa. Para evitar la ruptura de la aorta es preciso instituir farmacoterapia con un antagonismo beta-1 selectivo, como el esmolol, con la finalidad de corregir la presión arterial, ¿ya? Que sea menor a 100 miligramos y la frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Acá nos va a ayudar también los beta-agonistas. También nos ayuda el cardiólogo, ojo, ¿no? En la actualidad, las endoprótesis intravasculares es el elemento básico del tratamiento, pero está justificada o no, o es necesario la reconstrucción quirúrgica abierta en algunos pacientes seleccionados. La reparación abierta de la aorta descendente se logra con derivación parcial en las cavidades izquierdas del corazón. Con el paciente de cúbito lateral derecho, se localizan las caderas y las piernas por rotación en 45 grados hacia la posición de cúbito dorsal a fin de obtener un acceso en la región inguinal izquierda para realizar la canulación de la arteria femoral común. Eso es para los pacientes con endoprótesis. ¿Ya? A través de una toracotomía posterolateral se extirpa la cuarta costilla para exponer el arco aórtico e hilo pulmonar izquierdo. Se realiza una derivación cardíaca parcial izquierda mediante la canulación de la vena pulmonar superior con retorno a través de la arteria femoral común. Todas estas técnicas la hace el cirujano de tórax. Nosotros realmente solo tendríamos que entrar, ¿no?, a tratar de corregir las complicaciones, ¿no? Este tipo de pacientes, donde los he visto en Arequipa, que tienen cirujano cardíaco, pero tampoco trata muy bien esas lesiones, más es en Lima, ¿no? Porque necesitas una estructura muy fuerte, porque estas lesiones son bien graves y y a veces las consecuencias puede salir bien de la operación, pero a veces este paciente se va a complicar. La otra patología es el manejo de las disecciones aórticas torácicas agudas. El tratamiento tiene un tratamiento no operatorio, que es a base también de lo que ya le hemos hablado, ¿no? Los beta bloqueadores, la adenosina, lo demás. Y la tasa de mortalidad hospitalaria es cercana al 10% en pacientes con disección aguda de aorta
descendente en quienes reciben tratamiento no quirúrgico. Descendente estoy hablando de la porción torácica y la porción abdominal, ¿no? Sabemos que la aorta tiene varias porciones. Ojo, ¿ya? Las causas principales de muerte durante el tratamiento no quirúrgico abarcan ruptura, perfusión anómala e insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con la falla terapéutica? Es la muerte o la necesidad de cirugía. Incluyen el crecimiento aórtico, la hipertensión persistente a pesar del tratamiento, oliguria e isquemia periférica. Si mi paciente, a pesar del tratamiento, comienza, no orina, ¿no? O tiene una isquemia, tengo que entrarlo a sala. Entre los enfermos que reciben tratamiento no quirúrgico para la disección de la porción descendente de la aorta y que sobreviven al periodo agudo, cerca del 90% permanece vivo en un año, más tarde y casi el 76% está vivo a los 3 años. También tenemos para las disecciones de la aorta el tratamiento endovascular. Se dice que esto es mucho mejor, ¿no? Que tiene menos mortalidad que el tratamiento médico, que sí que no resulta, tengo que entrar a la sala, y el endovascular es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ayuda a la perfusión anómala de las arterias viscerales o renales, y lo ideal es una estrategia endovascular. Los injertos endovasculares para tratar las disecciones agudas no complicadas de la aorta descendente son menos convincentes. Hay que tener cuidado. O sea, a veces en las porciones renales sí nos ayuda. En la porción torácica o con un poco ahí prefieren las reparaciones abiertas. Ya con dicha estrategia terapéutica se intenta utilizar injertos endovasculares para cubrir el desgarro de la íntima, sellar el sitio de entrada de la disección y al final causar trombosis de conducto falso para facilitar la remodelación de la aorta y maniobrar la expansión de la aórtica tardía. Y cuando no funciona todo eso, tenemos la reparación abierta. El problema que tenemos acá, que es una operación muy compleja, es altamente mortal, la gran mayoría de los pacientes fallecen. ¿Ya? En sujetos con disección aórtica aguda, la reparación quirúrgica de la aorta torácica descendente o la aorta tóraco-abdominal se acompaña de altas tasas de mortalidad y morbilidad. ¿Cuáles son los objetivos de este tratamiento quirúrgico? Tiene objetivos primarios, que es la intervención, son evitar la ruptura letal y restaurar la perfusión de las ramas vasculares. La reparación limitada con injerto de la lesión aórtica que pone en peligro la vida logra esos objetivos al tiempo que disminuye los riesgos. O sea, acá se prefiere los injertos, ya los endoinjertos. Pero también es una técnica mixta, ¿no? Pongo el injerto y también pongo una reparación abierta. Entonces, nos podemos ayudar en ambas cosas. Como el sitio más frecuente de rotura en la disección aórtica distal es el tercio proximal de la aorta descendente torácica, casi siempre se repara la mitad superior de la aorta torácica descendente. La mitad distal también puede sustituirse si su diámetro es mayor a 4 centímetros. No se intenta la colocación de injerto en toda la aorta tóraco-abdominal en esta situación, a menos que un aneurisma grande coexista o obligue a una técnica radical. De igual manera, la reparación no se extiende hasta el callado aórtico, a menos que haya aneurismas en el callado aórtico, incluso aunque el desgarro primario se ubique allí. Es decir, cuando yo reparo la aorta torácica, si no tengo nada que me diga que en la aorta ascendente hay algo, un aneurisma o un desgarro, no me meto. Solo reparo la aorta torácica, ¿ya? No tengo que hacer la reparación más arriba. ¿Por qué? Porque tiene gran flujo, ¿no? Entonces va a tener repercusiones y como les digo, es una cirugía muy traumática y grandemente mortal. La gran mayoría de pacientes no sobreviven. La estrategia de reparación va desde la reparación aislada, totalmente endovascular, de la aorta en el caso de los aneurismas torácicos descendentes, hasta las sustituciones totales extensas de la aorta y en etapas, con una combinación de técnicas abiertas y endovasculares. Eso se llama la famosa técnica mixta, ¿ya? Sea cual sea la dificultad de valorar la presión de riesgo que conlleva la reparación aórtica, la reparación quirúrgica de la aorta tóraco-abdominal aún es una reparación la más difícil de este gran vaso en términos de mortalidad y morbilidad. ¿Por qué? ¿Por qué la tóraco-abdominal es difícil? ¿Por qué? Porque tiene ramas renales, ¿no? Entonces tenemos ahí varios problemas, varias ramas de gran flujo, ¿no? Entonces es bien difícil. Hay que hacer resucitación, hay que recanalizar, ya es un centro de mayor especialidad.
La gran mayoría de pacientes, yo no he visto esta cirugía porque la gran mayoría, como hemos dicho, cuando son de bala o son de arma blanca o proyectil, mueren antes de llegar o mueren a los pocos minutos de llegar al hospital. En un medio hospitalario que no tengamos nosotros tomografía las 24 horas, no tengamos ecocardiograma, no tengamos un cardiólogo que nos ayude, lastimosamente estas lesiones no se van a sospechar, se nos van a pasar. En la evaluación secundaria las podemos hallar, pero cuando digamos, nosotros sospechamos y vemos que tiene un trauma a nivel cardíaco, se puede intentar hacer algo, ¿no? Pero lastimosamente la gran mayoría fallece. No se puede reparar en un sitio como nosotros, no tendríamos que enviarlo a Arequipa o a Lima. Ya. Sobre tales bases, hay que sustituir toda la aorta torácico-abdominal y realizar una reparación de extensión tipo 2 que conlleva el máximo peligro de muerte. ¿Qué problemas va a tener este tipo de operación? ¿Qué complicaciones va a tener el paciente? Insuficiencia renal y paraplegia. ¿Por qué? Porque también tenemos los grandes nervios que están pasando por este tipo de la aorta, acompañado de la aorta tóraco-abdominal. ¿Ya? Como les digo, la gran mayoría de estos pacientes mueren. Lo único que nos queda a nosotros es que en el politraumatizarlo, sospechar, reconocerlo y tratar de ayudar, ¿no? Tratar de nosotros tratar las complicaciones. Por ejemplo, el taponamiento cardíaco sí lo podemos tratar, sí lo podemos ayudar al paciente para que tenga más chance de vida y de repente más referirlo a o tratar de planear una buena cirugía y traer un cirujano torácico, ¿no? Se puede hacer, pero hay que sospechar, ¿ya? Es importante que ustedes, cuando hagan su anamnesis, siempre tienen que investigar el motivo del accidente, ¿no? Investigar, imaginarse si ha sido a qué velocidad, a qué altura, si ha sido caída de altura, imaginar qué es lo que podía, si el paciente te dice, no tengo cinturón de seguridad, prácticamente ahí ya te da la sospecha de que puede haber un trauma cardíaco, ¿ya? Que lastimosamente lo va a llevar siempre a la muerte, ¿no? Muy pocos se van a salvar, pero hay que sospechar. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes politraumatizados, no debemos confiarnos. Ya, y revisar. Y nunca se olviden de la triada de Beck. Por favor, nunca se olviden. Eso es todo, chicos. Ya. Es que ha dado de ser corto porque esto es un poquito complicado. Como les he dicho ya, acá en el hospital no se hace ese tipo de cirugías, solo las de emergencia, ¿no? Que podamos reparar una u otra vez de repente las arterias, lo que se ha visto, ¿no? Suturar con surjet, suturar, pero más derivaciones no se puede hacer. ¿Ya? Eso es todo. Nos vemos. Si tuvieran alguna pregunta, si no ya me retiro. Chao, chao.